Pensamiento y oración del día. Vengamos por amor, no por dolor. Las personas tenemos la tendencia de no reconocer a Jesucristo como nuestro Rey Salvador, pero en el momento en que llegan las dificultades, buscamos auxilio, buscamos un socorro, y en ese momento nos acordamos que Jesucristo existe. Durante todo momento no nos acordamos absolutamente de nuestro Dios Todopoderoso. Salmo capítulo 121, versículo 2, dice: Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todos los días decimos que creemos y confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. Pero, ¿qué hacemos para merecernos que Él venga a nuestro auxilio? Seguimos con nuestra vida como si nada tenga consecuencia. Pero solo cuando las cosas se ponen mal, ahí salimos a gritar que confiamos en Él y gritamos: ¡socorro! No esperemos hasta tener que pedir auxilio. Estamos a tiempo de arrepentirnos y aceptar que solo Él nos ama y que solo Él tiene misericordia para nosotros cada día. No permitamos que lleguen los momentos de dolor, momentos de dificultades, el momento en el cual ya estemos casi por ahogarnos, para gritar su nombre. Levantémonos cada día gritando su nombre, buscando de Él. Él es el único que todo lo puede, y todo lo puede en nosotros. No solamente en los momentos de felicidad, es el momento de alegría en nuestras vidas. Debemos aprender siempre que la alegría es en el momento también de buscar de Dios. Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Jesucristo es nuestro Rey Salvador. No esperemos el momento en donde ya no podamos hacer nada más y ahí venir al socorro, al auxilio de Él, para que Él sea que nos saque de la situación en la que estamos. Y que muchas veces, luego, ¿qué sucede? Cuando todo se calma, otra vez nos olvidamos de Él. No hagamos esto. Aprendamos a mantenernos firmes en nuestro Dios Todopoderoso. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, reconozco que he gritado tu nombre solamente en momentos de necesidad. En otros momentos me he olvidado que tú eres el que me da la alegría, el que también permite que todo pase en nuestras vidas para que podamos cada día crecer y ser más fuertes. Señor, te agradezco por todo, por lo bueno, por lo malo, porque tú eres el Todopoderoso, pero debo empezar a tener una vida diferente, reconocerte que en los buenos momentos te busco y en todo momento siempre estar a tu lado como tú siempre has estado, por medio de tu misericordia, amándonos y dándonos todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros seres queridos, bendice a cada persona alrededor del mundo, y que no solo gritemos auxilio, socorro, cuando solamente estemos en dificultades, sino que digamos: Señor, te busco en todo momento, te busco a cada instante, porque tú eres el Rey, Señor, de mi vida. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: amén.